Buenos días, mi nombre es Estefanía Tufiño. La tarea consiste en tener acceso a un recurso de casación en materia penal y exponerlo, para lo cual he procedido a escoger un número de juicio y con la finalidad de proponer un recurso de casación basándome con el COIP. Quisiera dejar como antecedente que el presente recurso es interpuesto en vista que el señor Juvenal Jaramillo ha denunciado que su hija Isabel Jaramillo Sánchez ha aparecido únicamente como que es casada con un ciudadano colombiano, y de lo cual ha denunciado esto como un delito de falsificación de documentos mediante el uso del sistema informático del registro civil, inculpando a los señores Diego Páez y Byron Espinosa, ya que con fecha 30 de abril del 2010 en la ciudad de Atuntaqui, aparentemente por medio de los dispositivos de los señores, se ha procedido a realizar un cambio de estatutos de soltera a casada de la señorita Isabel Jaramillo. El Tribunal de Garantías Penales, mediante sentencia aplicando el artículo 328 del COIP, interpone una pena privativa de libertad de 6 años, pero declara sobreseimiento del segundo individuo. Sin embargo, la Fiscalía apela a la Corte Provincial y la Corte Provincial ratifica la sentencia venida en grado del Tribunal de Garantías Penales y, lógicamente, confirma la decisión de interponer la pena privativa de libertad del señor Diego Páez, de 6 años, por el delito antes mencionado. Siendo así, el señor Diego Páez interpone el recurso de casación, para lo cual me ha contratado. Bajo esta situación, propongo recurso de casación de la siguiente manera. Señores jueces del tribunal, se ha interpuesto recurso extraordinario de casación en la sentencia emitida por la Corte Provincial de Imbabura, Sala Penal de Tránsito, el 9 de enero del 2011, mediante el cual se procede a ratificar sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, misma que procede a condenar al señor Diego Páez a una pena de 6 años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328 del COIP, como falsificación y uso de documento falso, teniendo como partes procesales al recurrente señor Diego Páez y al doctor Edgar Pacheco, en calidad de representante de la Fiscalía General del Estado. La determinación de las causales que se recurre son la violación del artículo 656, procedencia. El recurso de casación es competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra sentencias cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haberla interpretado de manera errónea. En la sentencia recurrida se ha violentado la ley, ya que se ha contravenido expresamente el texto del artículo 453, cuyo artículo trata sobre la finalidad de la prueba, que se tiene la finalidad de llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias en materia de infracción y de responsabilidad de la persona procesada, y el artículo 601, que tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, perjudiciabilidad, competencia y procedimiento, establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que no son legales, delimitar los temas por debatir en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios en que llegan las partes. Señores jueces, para determinar la existencia de un delito es imprescindible que todos los elementos constitutivos del tipo penal, mediante el cual se sentenció, se hayan configurado absolutamente todos. Si alguno de los elementos no se ha podido configurar, básicamente se puede decir que el delito jurídicamente no es así, en el caso que no se ocupan ninguno de los elementos que se ha configurado para poder evidenciar efectivamente que Diego Páez es autor del delito. La sentencia recurrida nos cita 3 documentos, los cuales fundamentan la sentencia de la cual se procedió a sentenciar al señor Diego Páez. El primer documento es un oficio suscrito por la ingeniera Soraya Rodríguez, directora provincial del Registro Civil de Imbabura, signado con el número 260 del 2010 de IRP. La sentencia lo único que hace es señalar que este es un oficio, pero no señala qué contiene el oficio.
Los señores jueces de la Corte Provincial lo único que dicen es que se presentó el oficio, lo toman como válido, sin mencionar lo que contiene el mismo. Si la sentencia no manifiesta lo que contiene el oficio, podemos deducir que el oficio es un documento que posiblemente pudo ser alterado, si no sabemos qué es lo que contiene. El segundo oficio, del cual hace referencia a la sentencia, es el memorándum número 359-2010 de IRL del 31 de mayo del 2010. Es constante en fojas número 21. El abogado por la licenciada Anita Tufiño, directora de cedulación, y dirigido a la ingeniera Soraya Rodríguez, directora provincial de Imbabura. Este memorándum contiene la denuncia del señor Juvenal Jaramillo, con copia certificada, copia de cédula del denunciante, copia de cédula de la señorita Isabel Jaramillo, un oficio suscrito por la señora Yolanda Dávila, jefa cantonal del Registro Civil de Atuntaqui, dirigido al señor Vinicio Jacome, la partida de nacimiento de la señorita Isabel Jaramillo, un documento elaborado presuntamente, eso es lo que dice la Fiscalía en la sentencia, presuntamente, por la tecnóloga Patricia Díaz. Es decir, si no sabemos la verdad, si este documento fue elaborado por la suscrita y el histórico de cedulación de la señorita Jaramillo en copias simples, no sabemos si estos documentos en verdad son veraces. Sin embargo, esos documentos que les acabo de mencionar han sido valorados como prueba contundente para la sentencia que proceda a sentenciar al señor Diego Páez. Tercero, el último documento es un memorándum signado con el número 882GT del 2010, del 21 de julio del 2010, constante en fojas 172, el mismo que es suscrito por la ingeniera Patricia Cruz, directora de gestión tecnológica, y dirigido a varios funcionarios del Registro Civil, donde dicha funcionaria procede a contestar unas preguntas elaboradas por el compareciente Diego Páez, dentro del sumario administrativo que se incorporó en su contra. Y dentro de las preguntas que forma el señor Diego Páez a la suscrita, en el documento, en la pregunta número 1, literal, manifiesta en la columna 1, los dispositivos que se mencionan son PC17 ATU02 y PC17 ATU03. Ojo con estas palabras, se menciona. Lo correcto sería decir que constan los dispositivos PC17 ATU02 y PC17 ATU03. No mencionar, no decir, no proponer, tiene que constar. Ni siquiera el Registro Civil tenía el conocimiento real y certeza que en estos dispositivos mencionados se realizaron las supuestas alteraciones de los documentos. Se menciona únicamente, mas no se tiene la certeza. Tiene que decir claramente que consten que en los dispositivos mencionados efectivamente se procedieron a realizar ahí las alteraciones, no que solo se mencione. Estos tres documentos, señores jueces, la sentencia recurrida los valoró como documentos en los cuales se procede a determinar la existencia de la infracción, es decir, la forma como se les valoró a estos documentos como documentos contundentes y decisorios para determinar la existencia de la infracción. No se adecúa a lo que determina el artículo 453 respecto a la finalidad. La prueba tiene como finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias en materia de la infracción y responsabilidad de la persona procesada. Esto dice el COIP claramente. Esos documentos, la forma en cómo se ha valorado en la sentencia recurrida, no determina la existencia de la infracción. Y si no podemos determinar la existencia de la infracción, mal podemos decir que existe responsabilidad en el acusado. El artículo 659, en referencia a las actuaciones, dice: las actuaciones de investigación se sujetarán a las siguientes reglas. Numeral 2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e informes periciales, señores jueces. Numeral 3.
Las diligencias de investigación deberán ser registradas en medios tecnológicos y documentales más adecuados para preservar la realización de la misma. Formarán parte del expediente fiscal. Y es algo que no sucede en el presente caso. El número 4. El registro que consta en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los elementos de convicción que pudieran fundamentar la formulación de los cargos de la acusación. Señores jueces, la existencia de la infracción no se ha comprobado. Existe una indebida aplicación de estas normas legales, lo que debería decir en las sentencias aplicando lo determinado en el artículo 455 respecto al nexo causal del COIP. La prueba y los elementos de prueba deberán tener nexo causal entre la infracción y la persona procesada. El fundamento tendrá que basarse en hechos reales, introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca en presunciones, jamás en presunciones. Los documentos valorados por la Sala de la Corte Provincial de Imbabura y aportados por la Fiscalía son documentos que han quedado en meras presunciones, pues además han sido convertidos en prueba y la forma en cómo lo valoró la sentencia lamentablemente no ha determinado la existencia de una infracción. Aceptemos, señores jueces, digo yo hipotéticamente, que los documentos aportados de verdad sean documentos públicos, aun cuando son copias simples, lo que debería haberse hecho en acuerdo a lo que dispone el artículo 457 respecto a los criterios de valoración. La valoración de prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que se fundamentan en los informes periciales. Nuevamente, señores jueces, las y los peritos deberán, de acuerdo al artículo 511, numeral quinto, presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos pedidos por los sujetos procesales. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y la fecha de realización del peritaje, la identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas, cuando correspondan, conclusiones y la firma. Numeral 7. Comparecencia. A las audiencias de juicio sustentar de manera oral sus informes y contestar el interrogatorio de las partes, por los cuales podrán emplear medio. ¿Dónde están, señores jueces? Esto es imperativo, no existen informes periciales, no hay nada. Este artículo es de carácter imperativo, manda y es de fiel cumplimiento, utiliza claramente la palabra deberán, es decir, que el juez tenía la obligación de ordenar a realizar la periticia. Si no se realiza la experticia, entonces ¿cómo podemos saber si las copias son verdaderas y contienen elementos comprobatorios para determinar la existencia de la infracción? Este tipo de delitos, de acuerdo a lo que determina el principio inter criminis, el camino del delito comprende la incubación perfecta de la teoría del delito. Para finalizar la acción de consumación, solo con la consumación podemos decir que en verdad el delito se ha perfeccionado. Como podemos evidenciar, señores jueces, la forma en cómo se valoró la prueba, si no es conforme de derecho, además jamás se hizo la mención del uso del documento por parte de Fiscalía ni de los señores jueces. Diego Páez cree en la justicia. Por lo expuesto, señores jueces, solicito a ustedes, señores jueces, se dignen en casar la sentencia venida en grado y se revoque la misma ordenando la inmediata libertad de mi cliente e identificando la denuncia como maliciosa y temeraria. Muchas gracias, señores jueces. Eso ha sido todo.